Las autoridades de Cuba agradecen por estos días las muestras de solidaridad emanadas de naciones como Rusia, México, Nicaragua, Venezuela, entre otras, que envían ayuda humanitaria a la nación caribeña para apoyar el enfrentamiento a la COVID-19 y hacer frente al recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos. Desde Rusia arribó el pasado 25 de julio a bordo de 2 aviones AN-124 alimentos y medios de protección anti-COVID-19. Los cargueros rusos transportaron a La Habana una carga de 88,8 toneladas con harina de trigo de calidad superior, 1 millón de mascarillas faciales desechables, latas de conservas y aceite de girasol refinado, confirmaron funcionarios de la Embajada de la Nación Eurasiática en Cuba. Asimismo, desde el puerto de Veracruz, México, zarparon 3 embarcaciones de la Armada Nacional con insumos entre los que destacan 100,000 barriles de diésel para abastecer de energía a hospitales cubanos, material médico como jeringas, tanques de oxígeno y mascarillas para atender la emergencia sanitaria e insumos como leche en polvo, frijol, harina de trigo, latas de atún y aceite comestible. Las muestras de solidaridad llegaron también desde Nicaragua, donde su presidente Daniel Ortega aseguró que a bordo del barco Augusto César Sandino enviarán a la mayor de las Antillas alimentos de producción nacional. Estas acciones se suman a otras tantas que desde los 5 continentes llega a Cuba para apoyar la situación epidemiológica agravada por el cerco económico estadounidense. Ante estas muestras de apoyo, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel reiteró a principios del presente mes que el pueblo y gobierno antillano agradecen los gestos solidarios de los amigos del mundo. Esa ayuda es sincera, esa ayuda es legítima, esa ayuda es enaltecedora, esa ayuda emancipa y demuestra lo mejor del pensamiento mundial. La ayuda que no vamos a aceptar es la ayuda injerencista, que no es ayuda, es injerencia. Y la tratan de disfrazar con términos. Y viene con malas intenciones. Y esa no la vamos a permitir, bajo ningún concepto. Una vez más la prepotencia yanqui fracasa. Una vez más creyeron que apostando a estos planes simulados iban a lograr un aislamiento de Cuba. Y hoy el mundo está apoyando a Cuba. Cuba no está sola. Odette Díaz Fumero, Prensa Latina Televisión. Hoy es titular en los medios de prensa bolivianos el anuncio del presidente Luis Arce de enviar ayuda a Cuba. El mandatario destacó cómo su país se ha beneficiado de la solidaridad cubana con brigadas médicas, miles de cirugías oculares mediante la Operación Milagro y con alfabetización. Mañana en nuestro gabinete presidencial aprobaremos el envío de un avión a la República de Cuba con jeringas y alimentos para nuestros hermanos cubanos. Cuba nos enseñó que solidaridad no es dar lo que nos sobra, sino compartir lo poco o mucho que tenemos con quienes lo más necesitan. Luis Arce ratificó la solidaridad y el apoyo del pueblo boliviano a la revolución cubana y condenó el bloqueo impuesto por Estados Unidos a la mayor de las Antillas. También desde Nicaragua llegó la solidaridad. El presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo enviaron una carta al líder histórico de la revolución cubana Raúl Castro Ruz y al presidente Miguel Díaz-Canel, donde anunciaron el envío de un barco con donativos para apoyar al país en la lucha contra la pandemia. En llamada telefónica con el medio estatal Canal 4, Murillo habló sobre las relaciones entre ambas naciones latinoamericanas. En los próximos días, muy pronto, nuestro pueblo, nuestro gobierno estará haciendo llegar un barco con alimentos nicaragüenses para contribuir en estos momentos de pandemia que incluye la pandemia a la peste yanqui que combatimos. Los embajadores de Cuba en Nicaragua y Bolivia agradecieron el gesto de esas naciones. En los últimos días, varios países han dado muestras de su apoyo a la mayor de las Antillas sin querer recibir nada a cambio. Medicinas, insumos hospitalarios y alimentos llegarán para ayudar al enfrentamiento de la crisis por el pico pandémico de la COVID-19. Roxana Arián, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Washington nunca ha dejado de realizar operaciones abiertas o encubiertas contra los países independientes situados al sur del río Bravo. La influencia de la política exterior de Estados Unidos
es predominante en América. Solo existe un caso especial, el de Cuba, el país que durante más de medio siglo ha hecho valer su independencia, enfrentando políticamente a los Estados Unidos. Podemos estar de acuerdo o no con la Revolución Cubana y con su gobierno, pero al haber resistido 62 años sin sometimiento, es toda una hazaña. Puede que mis palabras provoquen enojo en algunos o en muchos, pero como dice la canción de René Pérez Joglar, de Calle 13, yo siempre digo lo que pienso. En consecuencia, creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad. Y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia por su ejemplo de resistencia. Y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Pero también sostengo que ya es momento de una nueva convivencia entre todos los países de América, porque el modelo impuesto hace más de 2 siglos está agotado, no tiene futuro ni salida, ya no beneficia a nadie. Hay que hacer a un lado la disyuntiva de integrarnos a Estados Unidos o de oponernos en forma defensiva. Es tiempo de expresar y de explorar otra opción, la de dialogar con los gobernantes estadounidenses y convencerlos y persuadirlos de que una nueva relación entre los países de América es posible. Considero que en la actualidad hay condiciones inmejorables para alcanzar este propósito de respetarnos y caminar juntos sin que nadie se quede atrás. En este afán pueda que ayude nuestra experiencia de integración económica con respeto a nuestra soberanía. En la red social, el funcionario escribió: nuestro más profundo agradecimiento al hermano pueblo y gobierno de Vietnam y a las autoridades de Hanoi por el cargamento. El primer ministro vietnamita Pham Minh Chinh realizó la entrega simbólica del donativo a Orlando Hernández Guillén, embajador cubano en ese país. Su rechazo al bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba y otros países del mundo. Nuestra corresponsal en Beijing, Nancy Peraza, nos amplía los detalles a esta hora, sobre todo en torno a estas declaraciones y las reacciones. Saludos, Iramsi. Saludos, colega. Gracias por el contacto. Pues China manifestó hoy su rechazo a la estrategia estadounidense de aplicar más sanciones unilaterales para tratar de ejercer presión sobre Cuba bajo el pretexto de los derechos humanos, de la democracia o las libertades. Y Zhao Lijian, vocero de la Cancillería de China, manifestó que su gobierno se opone a cualquier manifestación de injerencia por parte de los Estados Unidos en los asuntos internos de Cuba, pero también de cualquier otra nación, y también de coerción, en respuesta a una pregunta sobre la reciente maniobra estadounidense de tratar de sumar aliados, de sumar voces a unos intentos por condenar y ejercer presión en terceros países para incitar pronunciamientos contra Cuba por los disturbios del pasado 11 de julio en esa isla caribeña, los cuales, según las autoridades cubanas, estuvieron impulsados desde la Casa Blanca
Blanca como parte de una campaña para generar caos y desestabilización en la mayor de las Antillas. El vocero de la Cancillería de China denunció y criticó a la Casa Blanca por ignorar el llamado, el pedido de la comunidad internacional de eliminar el bloqueo estadounidense contra Cuba, el cual ha generado el rechazo de la mayoría de la comunidad internacional, un bloqueo que China ha calificado como el principal obstáculo para el desarrollo de Cuba y también una grave violación en los derechos humanos del pueblo cubano. China, debemos decir, ha sido una de las voces más activas a nivel internacional en apoyo a los esfuerzos del gobierno y del pueblo cubano por mantener la calma y la estabilidad social después de los disturbios que se vivieron a mediados de este mes de julio, y también el gigante asiático ha manifestado su total rechazo a estos intentos desestabilizadores impulsados desde los Estados Unidos. Las autoridades del gigante asiático han ratificado además su total disposición de fortalecer y de trabajar con Cuba para fortalecer los históricos nexos bilaterales que unen a las dos naciones, así como avanzar en la causa común de la construcción del socialismo, siempre con características propias. Pues hasta aquí toda la información. Nosotros, por supuesto, seguiremos al tanto de todos los detalles. Muchísimas gracias, Irancy Peraza, nuestra corresponsal en Beijing, China. La conferencia fue inaugurada por Guilarte de Nacimiento, quien recordó la ferocidad del bloqueo imperialista contra el pueblo cubano, intensificado en medio de esta pandemia, con la implementación de 243 nuevas medidas que golpean con fuerza sectores fundamentales como la salud pública. Nos sentimos gratificados por el acompañamiento y todas las muestras de solidaridad que estamos recibiendo del movimiento sindical internacional y clasista. Hablo en nombre de un pueblo heroico y noble que hace 60 años resiste el más cruel y genocida de los bloqueos. Refiriéndose a los sucesos del 11 de julio, indicó: no son diferentes las estrategias de manipulación, tergiversación de la realidad y engaño que emplean cotidianamente para confundir y desmovilizar a los luchadores sociales y a los pueblos de nuestra región. El máximo dirigente del movimiento obrero cubano reiteró la decisión de Cuba de mantener su solidaridad con el mundo. El reclamo del movimiento sindical cubano es que nos dejen en paz, es vivir sin bloqueo, que cese la persecución de nuestros lazos comerciales y financieros con el resto del mundo. La conferencia virtual de solidaridad con el pueblo cubano y su revolución fue organizada por la Federación Sindical Mundial, que agrupa a 105 millones de afiliados. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Autoridades del Ministerio de Salud Pública y del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, agradecieron el gesto solidario del pueblo estadounidense. Se anunció que el resto del donativo de jeringuillas, que supera la cifra de 6 millones de unidades, llegará a Cuba en los próximos días, procedentes de varias ciudades de la nación norteamericana. Se han unido liderados por lo que ya mencionaba Marimón, la organización Global Health Partner, pero también la que ha recibido todo el apoyo del movimiento de solidaridad de la Red Nacional de Solidaridad con Cuba en los Estados Unidos, de la organización COPIN, de la coalición ANSER, de People's Forum en Nueva York y otros grupos que también han apoyado esta campaña. Expresamos la seguridad que estos recursos serán enviados de inmediato a nuestros centros de vacunación para contribuir al programa de inmunización que ya desarrollamos en el país en beneficio de toda la población. ¡Viva la solidaridad entre nuestros pueblos! El doctor Marimón Torres señaló que Cuba demanda, como la mayoría de los países, el cese inmediato del bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos que afecta a la isla, y que esa política es la causa fundamental de las carencias por las cuales atraviesa el pueblo cubano. El directivo anunció que el movimiento de solidaridad con Cuba en Estados Unidos también inició una campaña de recolección de medicamentos como ayuda solidaria y muestra de la unidad
entre ambos pueblos. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.